Ya. Estimado público, tengan ustedes muy buenos días. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Diseñando un cableado estructurado, que estará a cargo de Franco Abregu Joel. A continuación, su hoja de vida. Especialista en sistemas de cableado estructurado con cableado de cobre y cableado de fibra óptica. Experiencia de más de 27 años en diseño, implementación y certificación de sistemas de cableado estructurado. Docente desde 1996 en sistemas de cableado estructurado en el INICTEL UNI. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a la ronda de preguntas. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Muy bien, gracias, buenos días y buenos días con todos los que estén en este momento conectados. Vamos a servirles de algunos minutos, digamos unos 40 minutos de repente, para presentar algunas diapositivas que nos muestren cómo es que enfocamos los diseños de cableado estructurado. Obviamente que en este tiempo vamos a utilizar una metodología bien práctica. Vamos a resumir algunas cosas, cosas que se ven a detalle dentro del curso, pero que aquí asumimos que se tienen conocimiento o que de repente hay que llevarlo en curso. En todo caso, voy a enfocar a una solución puntual, un poquito ambicioso para estos minutos porque voy a comenzar con normatividad y voy a terminar con presupuesto. Así que si prestamos mucha atención, guardamos las preguntas para el final. Cierto que también va a haber poco tiempo para las preguntas del final, pero a ver, nos ordenamos, prestamos atención y se nos va rápido este tiempo. Así que sin más, señores, gracias por estar aquí. Iniciamos. Bien, he querido citar el tema de la normatividad en unas 3 diapositivas, porque estamos acostumbrados a utilizar las normas de la ANSI. Cito allí entre paréntesis las 568, 569, 607, 606 y otras propias de la ANSI, con la revisión actual, obviamente, de cada una de ellas. En el INICTEL UNI nos basamos a estas normas de la ANSI. Como se sabe, pues desde el año 91 son las normas primigenias para aspectos de cableado estructurado, recogidas luego por ISO y por VIXI. ISO, como saben ustedes, para hacer el estándar de facto a nivel mundial, y VIXI en el aspecto de que es nuevo, orientado a aplicaciones y textos normativos muy completos. Pero ahí viene el tema de acá en el Perú, ¿cuál es el tema que se usa? Es el de la ANSI. Sin embargo, Perú ya ha comenzado a trabajar con normatividad. Y tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que se ve en el último punto, en el cuarto punto. Y se le hace a usted hincapié especial, a los especialistas del sistema de cableado estructurado, en todo caso, que hagan una lectura bastante, digamos, minuciosa de este texto, el EM-020. He visto en mucho alumnado que desconocen esta regulación, entonces tenemos que introducirla nosotros en curso. Y bueno, acá tengo algunos detalles al respecto. Es esta, fíjense, para el 2010. Es la resolución ministerial número 400 del Ministerio de Vivienda. Entonces, esto es de acceso, así que recomiendo la lectura. Tiene el contenido mismo de esta norma técnica. Ahí está indicando que se trata de la norma técnica M.020 y en la parte inferior, dado que habla de instalaciones de comunicaciones en general, en la parte inferior cita que también incluye las redes de bajo voltaje en sistemas de comunicaciones. Entonces, lo que nosotros estudiamos como cableado estructurado o sistema de cableado estructurado para el Ministerio de Vivienda
se llamará pues redes de bajo voltaje en sistemas de comunicaciones. Aunque aquí hay algo interesante, en algún momento se le llama sistemas de comunicaciones y más adelante la misma normatividad le cambia a sistemas de telecomunicaciones, pero es otro tema. En el título 1 tenemos disposiciones generales. En el artículo 1 el objeto establece los requisitos técnicos mínimos necesarios para el diseño y construcción de la infraestructura de la red interna de telecomunicaciones de una edificación. Bastante genérico. Ciertamente al leer toda la norma se da cuenta que es bastante genérica. Por ejemplo, por allí le habla de, se puede utilizar cable patensado, se puede utilizar fibra óptica, pero características de ese patensado, de esa fibra óptica, sí las tienen la ANSI, la ISO, inclusive VIXI, pero acá esta normatividad no hace más que citarla. Por lo tanto, si yo fuera un cliente que quiero sistema de cableado estructurado, diría que cumpla de repente de la ANSI, ¿no? Esa es una deficiencia que tiene esta normatividad, pero es la normatividad nacional, ¿no? Bien. Ahora sí, nosotros podemos pasar a ver cómo enfocamos un diseño, ¿no? El preámbulo fue para que ustedes vean el tema de la M020. A propósito, hay simbología también en la M020, ¿eh? Bien, para el diseño basado en ANSI, debemos saber que el sistema de cableado estructurado puede contener 4 partes, ¿no? No necesariamente las tiene las 4, pero estas partes, también llamados elementos de cableado estructurado, son el área de trabajo. Como esto es base para hacer nuestro diseño, lo voy a mencionar muy brevemente. Es más, voy a decir que el área de trabajo es el ambiente o el espacio de telecomunicaciones donde existe el outlet. Donde hay outlet, ese es un área de trabajo. Luego, cuarto de telecomunicaciones es la zona de cross connect, el lugar donde se sirve tanto para el cableado horizontal, la llegada del cableado vertical. Es el cuarto donde uno hace cross connect, o sea, interconexión. El cableado horizontal, uno de los más conocidos cableados, es el cableado que va hacia el área de trabajo. Todo cable que llega a área de trabajo es parte del cableado horizontal. Es una definición muy práctica, muy efectiva. El cableado vertical lo definimos indirectamente, como diciendo, cualquier otro cableado que no sea que va al área de trabajo, o sea, que no sea cableado horizontal, se denomina cableado vertical. Y hacemos esta definición porque cableado vertical es el nombre que se le pone a muchos tipos de cable. Por ejemplo, los cables dentro del edificio, piso a piso, los cables entre edificios, closets principales de cada edificio, reflejos de central, conectividad puntuales entre equipos. Esos pertenecen al cable vertical. Ya ve que son varios tipos, ¿no? Normalmente en los cursos hacemos la tipificación del cableado vertical como backbone, intra-buildings y el backbone inter-buildings, ¿no? Una forma más práctica. Tenemos luego otro ambiente, otro espacio de telecomunicaciones, así como era el cuarto de telecomunicaciones, ahora el cuarto de equipos. Como dice su nombre, orientado a albergar los equipos principales, llámese principalmente servidores. Amerita la existencia de este cuarto de equipos cuando de repente tenemos por ahí media docena, una docena de servidores. Luego, tenemos otro cuarto muy poco utilizado. Es un cuarto que en los proyectos de sistemas de cableado estructurado normalmente lo integran dentro del cuarto de telecomunicaciones o dentro del cuarto de equipos. El cuarto de entrada, que según la norma es facilidad de entrada, se refiere a aquel espacio de telecomunicaciones donde el operador llega con su servicio. Y por eso es que se prefiere que esté en un lugar contiguo y cerrado. Sin embargo, se acostumbra, como dije antes, a hacerlo coexistir con el cuarto de equipos. Más la EM.020, de la cual hemos conversado antes, habla, por ejemplo, de algunas cámaras de entrada a los edificios. Téngase en cuenta entonces por allí cierta semejanza, ¿no? Aunque se trata de una cámara, hace la función de por donde ingresa el proveedor de servicios. El tema de la administración viene a ser un punto sumamente importante. O sea, no importa que nuestro cableado estructurado, nuestro proyecto no tenga, por ejemplo, cableado vertical, ¿no? Aún así es necesario que tenga administración.
Es decir, falta alguna parte de cableado estructurado para que sea un sistema de cableado estructurado, debe verificarse el cumplimiento de las normas. Y esto es la administración. Sabe usted las órdenes de servicio, los movimientos, los cambios, los planos, pero principalmente la ANSI le ha dado mayor énfasis a la parte de administración con el tema de etiquetados rotulados. Bien, sabiendo esto, ya podemos inclusive usar esos términos. Cuando se quiera hacer un diseño, pues habrá que ir a averiguar cuáles son los requerimientos. Muchas veces viene por escrito, ¿no? En términos de referencia, TDR, a veces en algunas bases, o base de licitación, como se le denomina, y luego de eso comienzan los pasos, ¿no? Uno de ellos es hacer la visita técnica. Entonces, y yo quiero saber cosas acerca de lo que voy a diseñar. La visita técnica, la verdad que me responde mucho, porque allí averiguaré cosas, ya veremos más adelante, por si va a ser un sistema empotrado, un sistema adosado, un híbrido. Hoy últimamente se acostumbra mucho poner escalerías por falso techo, por ejemplo, y bajar empotrado a los puntos. Bien, eso lo aclaremos en la visita técnica. Y si acaso no se aclara en visita técnica algún aspecto, otro, o se nos pasó algún tema, ahí están las consultas. Claro que mientras hacemos la visita técnica, las consultas y de preferencia antes, nos alcanzan los planos en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay proyectos en que los planos llegan después y en otros proyectos nunca llegan. Tras la visita técnica yo debiera saber quiénes son los contactos, o sea, con quiénes voy a conversar. Por ejemplo, uno de los contactos es el contacto usuario, el área usuaria, ¿no? Temas de logística, seguridad, para poder yo desempeñar mi trabajo. Esto no necesariamente es para el que tiene la buena pro, ¿no? Nosotros como diseñadores, esto es para saber cuánto nos va a costar. De repente estamos cotizando para algo que no es en la localidad o condiciones adversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora algunos proyectos que nos hablan de unas restricciones de seguridad por el tema COVID. Entonces, siempre incrementan los costos. Temas de la logística es distinta en situaciones como la actual, ¿no? Entonces es muy importante. Estamos aprendiendo sobre la marcha, justamente sobre el tema de COVID-19. En ese sentido, nuestra logística ha incrementado costos. Pero queremos también saber cosas tangibles, ¿no? Lo que más al cliente le interesa es en la implementación poder trabajar a una determinada velocidad, o sea, una tasa de bits, disponer de un buen ancho de banda. Nosotros debemos ir viendo entonces qué medio utilizar. Si se trata solamente de cable horizontal, nos quedamos con utilizar cobre, o sea, el par trenzado. Si este va a ser sin pantalla, va a ser con pantalla, o si nos vamos a trabajar con fibra óptica. Lo habitual es cobre, el mejor cobre, excluyendo la categoría 8. Luego, si hablamos de categorías, seguramente estaremos trabajando con las mejores del ANSI, que viene a ser categoría 6 y 6A. Bien, eso tenemos que discutirlo según alguna tabla, ¿no? Básicamente pasamos de 6 a 6A por un tema de ancho de banda. Podemos estar trabajando de repente con 10G de velocidad, cosa que les gusta mucho a los clientes, así que podemos nosotros trabajar con esas categorías 6 o 6A. Mencionamos clase si se trata de fibra, ¿no? Y hoy en día, con fibra óptica, por ejemplo, en cableo horizontal estaríamos hablando de OM3 o OM4, ¿no? Sabemos ya que el OM1 y OM2 han sido desestimados. Y vamos a ver si contiene entonces nuestro proyecto hacer el cableado horizontal. Recuerden que a cableado horizontal le llamamos HC. O si nuestro proyecto incluye también cableado vertical, ¿no? Son cosas que tenemos que ver. Como dije en la pantalla anterior, según la visita, requerimientos, consultas, planos. Luego, ¿qué solución plantear en cableado horizontal? Vamos a tener para eso algunas láminas. Recuerde que las soluciones de cableado horizontal son una solución que va de patch panel al outlet, o sea, desde cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo. Pero también hay otras dos, ¿no? Para oficinas abiertas, que si no me equivoco lo he puesto en una lámina más adelante, así que y ya eso lo veremos un poco más adelante. De nuestra visita debemos sacar una información también importante, y es que si ya hay rutas en plano existentes. Aquí hay varias cosas, ¿eh?
y esto en función al proyecto. De repente ya existe la infraestructura y tiene un entubado empotrado que pretendemos utilizar, que alguien ya lo diseñó previamente y está construido. Otro es que esté el predio allí esperando el cableado, pero no hay ninguna ductería que nos sirva para comunicaciones. Entonces, seguramente estaríamos trabajando con las muy conocidas canaletas, que son ductería superficial, ¿no? También podríamos trabajar, diseñar de repente en plano y cuando vamos a la parte práctica, al campo, resulta que ese plano no se condice con la infraestructura. Se ha dado dos cosas en mi experiencia, que vamos con un plano donde hay paredes y en la obra no existen las paredes y al revés, ¿no? Que vamos a la obra y hay unas paredes extra por ahí y que en el plano no se encuentran. Entonces hay que actualizar los planos. Eso es muy importante para nuestras rutas de cableado, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos mucho cuidado de contrastar plano con la visita técnica. Y bueno, como dije en diapositiva anterior, y si los planos nunca llegan o llegan muy tarde, pues estamos diseñando con planos un tanto erróneos. Pues hay algo que vemos nosotros y discutimos en el tercer curso en sistemas de cable estructurado y en el tercer curso vemos diseño. Y lo que vemos es que nosotros debemos tener un abanico de posibilidades. Hubo proyectos en que se ha cambiado un 50% del proyecto o inclusive un poquito más. Y ya sabe usted, o sea, la cotización se mantiene, tiene que mantenerse usted dentro de los costos, no se va a negociar otra cosa, pero sí es una estructura distinta a la del plano que usted revisó y con la que usted cotizó. Todavía se hacen cotizaciones sobre plano solamente, ¿eh? Otra cosa que nosotros tenemos que obtener o debemos obtener como una información necesaria es con qué marcas trabaja el cliente. Sería un punto en contra nuestro que después de una visita técnica nosotros estemos presupuestando, por ejemplo, una marca, digamos, Simon, cuando el cliente es fiel a Panduit o fiel a AMP. Otra cosa también es de que de repente el cliente tiene todo en AMP, pero justamente convoca a un grupo distinto porque quiere Simon o otra cosa y ya no quiere AMP y cosas así, ¿no? Entonces es muy importante para usted saber con qué marca está trabajando o qué marca quiere, ¿no? Eso es, pues, las conversaciones que se tienen en la visita técnica o consultas posteriores. Se había manifestado antes que en cuanto a la solución, ya sabe que puede ser adosada o empotrada de forma general, pero no esto es ortodoxo. Como sabe usted, se le dijo que podía usarse escalerías en falso techo, por ejemplo, y bajar con empotrado a los puntos, que eso se está queriendo hacer mucho, ahora poco. Entonces, eso sería como un híbrido, ¿no? Y así hay muchas soluciones. Llámese también empotrado, por ejemplo, trabajar dentro de drywall. Y hay muchas construcciones en nuestro medio cuyas paredes internas son de drywall, así que hay que trabajar en equipo para poder lograr esos empotrados. Sería una solución empotrada en ese caso, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? Por ejemplo, mencionar también las escalerías bajo el piso técnico. Pues tenemos también obras con piso técnico, ¿no? Bien, avanzamos. Entonces, en general nosotros vamos con estas preguntas en la cabeza, ¿no? Cantidad de puntos. Claro, es que si quiero cotizar yo, quiero saber no solamente cuántos puntos, sino dónde están ubicados, ¿no? Esos puntos. ¿Por qué voy a metrar cable? La verdad, hay formulitas como de la marca MP y otras. No uso yo esas fórmulas. Esas fórmulas siempre se alejan de la realidad. Entonces, para metrar el cableado, tampoco yo hago el metrado punto por punto. Eso normalmente lo dejo para examen final de diseño para los alumnos. Bueno, realmente lo que hacemos es, a cierta densidad de puntos, cogemos un punto promedio. O sea, como cálculos ponderados. Son rápidos, buenos para efectos o eficientes para efectos de cotización, ¿no? Y la verdad que son más cercanos que cualquier fórmula que ve usted por ahí. Entonces, cantidad de puntos para dimensionar pues los componentes en área de trabajo. Cantidad de puntos también nos permite dimensionar los componentes en el closet o cuarto de telecomunicaciones.
y la ubicación de estos para metrado del cableado, ¿no? La ubicación de los puntos también nos sirve para llegar conductería hasta esos lugares. La solución será de voz y datos. Bueno, es que hoy en día se acostumbra que un cable sirva a voz y datos a la vez, ¿no? Con telefonía IP. Sin embargo, la recomendación de la norma es que haya un doble cableado. O sea, si voy a utilizar un cable para voz y datos, el otro cable quedaría en reserva. En principio, señores, los sistemas de cableado estructurado se planean a puntos dobles. ¿Qué significa puntos dobles? Que el componente que va en el área de trabajo, que le denominamos outlet o punto de telecomunicaciones, el outlet debiera tener un par de salidas. Normalmente un par de jacks RJ45, ¿no? Y usted los usa como quiera. Entonces, la idea es, en el siglo pasado cableábamos uno para datos y uno para voz. Y en este siglo prácticamente cableamos un tendido para datos y voz y el otro tendido como reserva. Así. Entonces, necesitamos ya establecer la categoría del cableado, dice el tercer punto, ¿no? Como sabe usted, entre 6 y 6A, básicamente discutimos cuál utilizar, uno más económico que otro, ¿no? Normalmente la diferencia entre 6 y 6A, obviamente las prestaciones mejores que tiene la 6A, atañen también a un 30% más de costos aproximadamente al sistema de puesta a tierra, conexiones, a la malla de aterrizado que normalmente acompaña al 6A. Esas consideraciones hay que tener en cuenta. Nosotros averiguamos por visita o por planos o consulta, ¿existe ya la distribución de puntos? Porque se ha dado caso, bueno, mucho, hace 15 o 10 años atrás, ha dado mucho que nos hacen la visita, un recorrido y nos van diciendo, vamos a necesitar aquí un punto, aquí otro, o en este ambiente 10 puntos. O sea, no hay una especificación de dónde van los puntos. Y en otros casos, sí, claro, nos entregan ya un plano, no importa, no estaba en AutoCAD, estaba en Visio o diagramado en cualquier software, pero nos decía punto aquí, 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 aquí. De repente con no las dimensiones apropiadas, pero cuando nosotros obtenemos el AutoCAD, ya los acomodamos debidamente, ¿no? En sí, de todas maneras nos interesa si ya está la distribución de... y con ello, pues, sí se dispone de diagramas, ¿no? Uno con otro. Se ha determinado la ubicación de closet o cuarto de telecomunicaciones. Esto es importante. A veces nos compete trabajar en la parte de diseño, entonces nosotros vamos a influir en la ubicación de closet de telecomunicaciones. Ya sabe, equidistancia a los puntos, algunos elementos de infraestructura, factores de decisión que tengan que ver con la infraestructura, como por ejemplo la cercanía a los otros clústeres de telecomunicaciones, piso arriba y piso abajo, eso es importante. O dicho de otra manera, cercanía a la montante, que es la ductería intrabuilding. ¿Qué más? Respecto a la ubicación de closet de telecomunicaciones, cercano al cuarto de equipos, si ya existe una sala de servidores, que el closet de teleconexiones esté muy cerca, porque al final ese es el servicio que queremos brindar a nuestros usuarios, ¿no? Entonces el closet, que es de donde se reparte, debe estar cerca a este equipamiento y qué mejor también que esté cerca a la entrada de los servicios que vienen de afuera, ¿no? Como la banda ancha. Luego, ¿para cuándo lo necesita? Bueno, este es un tema que tiene que ver un poco con la logística y más aún con costos. O sea, yo puedo tener un proyecto que se puede implementar en un mes tranquilamente, o sea, 20 días y 10 para elaborar el expediente, los planos actualizados, juntar los reportes de certificación, ¿no? Para entregar esto y que me den la conformidad del servicio. Entonces 20 más 10 sería 30 días, pero si me dicen, no, esto lo queremos para 20 días, entonces, bueno, más personal, ir trabajando el material también en paralelo, el material a entregar, los entregables. Entonces, sí se puede hacer en menor tiempo muchas veces los cableados estructurados. Es más, yo no sé qué cableado estructurado se hace sin problemas de tiempo, siempre estamos medidos con los tiempos. Pero si desde un inicio nos lo dicen, pues influye en el presupuesto, claro. Dice, ¿se inclina por alguna marca especial? Bueno, esto tiene que ver con lo que conversé anteriormente, ¿no? Si vemos una marca instalada o si nos dicen puntualmente qué otra marca en vez de esta, o si nos dicen tal marca es la que preferimos ahora, ¿no?
Bien, estas conversaciones son muy importantes. Ahora, con esto de criterios de diseño, un poquito nos acercamos ya, no se va a hablar de todos los criterios de diseño, aquí tengo mencionado solamente un par, pero estos nos acercan un poco más ya a lo que voy a hacer tangiblemente para un proyecto específico. Pues ya estamos entrando, en este caso seguramente ya a un proyecto específico con esta lámina. Pero siempre, señores, ductería que se utilice, así sea tubular, o sea, cuadrangular, y llámese, así sea tubo, PVC, SAP, o así sea cuadrangular como las canaletas, las escalerillas, las bandejas perforadas, ah, cualquier tipo de ductería que tenga sección cuadrangular, siempre usted puede utilizar entre un 40 al 60%. Y esto no quiere decir que ese 60% que dice como máximo allí le permite otro 40% a futuro. No, incluyendo futuro, no va a pasar de 60%. ¿De acuerdo? Entonces, en su diseño, usted lo diseña, por ejemplo, incluyendo futuro al 50, que sería la mitad de esto, ¿no? Entre 40 y 60. Si usted diseña al 50%, que es cosa que a veces usamos nosotros mucho en el campo porque es mucho más fácil, ¿no? Entonces va bien. Cualquier supervisor va a chequear que las ducterías no llegan al 50, que el 50 es a futuro. Entonces esto corre. ¿De acuerdo? A esto le llamamos la sección útil del ducto. O sea, porque la sección total de un ducto sería el 100%. Pero útil es la que podemos en el 40, el 60 no hay observación. A eso se refiere. Por otro lado, los cables que utilicemos, así sean de cobre o de fibra, a través de estos ductos, del tipo que sea, no deben tener mucha doblez, porque esto se le llama macrocurvatura, que de alguna manera perjudica la performance de transmisión de dicho medio, así sea en cobre o en fibra. Así, el laboratorio indica que el radio de curvatura imaginario ese que se crea en una doblez debe ser de por lo menos, por eso ahí dice mínimo, 4 veces el diámetro del cable de cobre. Cambia en el caso de la fibra, ¿no? Tiene que ser por lo menos 10 veces el diámetro de la fibra. Obviamente que se está refiriendo a los cables de cobre y cables de fibra. Porque, como sabe usted, una cosa es hablar de la fibra óptica y otra cosa es cable de fibra óptica, ¿no? Estamos hablando de esto en interiores, ¿bien? Bueno, a la hora de elegir el medio, ya decía yo, de 6 a 6A. Tenemos cliente para 5E, muy poco, pero se puede utilizar 6, 6A. Lo que pasa es que la categoría 6 tiene unas prestaciones muy altas. Tiene un diámetro muy bajo. También ese es diámetro de cable, pero lo más importante, como el diámetro es bajo, usted puede poner muchos cables dentro de las canaletas. En cambio, 6A, al ser más voluminosos, entonces puede poner pocos cables. Entonces hay que redimensionar las canalizaciones, que muchas veces están migrando en este momento de 5E a una 6A, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ahí las opciones 6 y 6A. Esto es basado en ANSI, recuerde. También basado en ANSI, si usamos fibra, la ideal en cable horizontal, en caso CD, por ejemplo, industria, ¿no? Tenemos la Multimo 50-125. Le hemos borrado allí ya la Multimo 62,5-125, ¿no? Por algo que se dijo anteriormente. Bien, aquí están las soluciones del cable horizontal. Ya no discutimos el medio. Seguramente vamos a trabajar con cobre. Pero este dibujo nos muestra cómo se hace el cableado habitualmente. O sea, de la zona de Cross Connect, donde se ve la X allí al lado izquierdo, que es el cuarto de telecomunicaciones, van los cables hacia esos triangulitos que ustedes ven ahí, que vienen a ser los outlets en las áreas de trabajo. O sea, allí arriba, donde se ve un teléfono, una computadora y su outlet, todo eso, esa burbuja es un área de trabajo. Así que se hace cableado para cada área de trabajo. Esa es una solución que vamos a llamar la solución convencional o solución típica. Esa es la solución que reina desde el 91 a la actualidad. Pero tenemos otras dos opciones. El boletín de la ANSI TSB 75 nos mostró estas opciones, ya las hemos utilizado en algunos proyectos donde justifica su utilización. La verdad que usted como diseñador tiene que ver si estos tipos de cableado, estas formas de cableado son justificables.
Bien, y si son justificables, pues quiere decir que va a ser más eficiente y menor costo para el cliente más adelante. Voy a decir algo breve. Están congregados aquí varios usuarios en algún lugar. Por eso se le llama también a esto cableado zonal. Entonces, cableado zonal es lo mismo que cableado para oficinas abiertas. Son las dos denominaciones de ese boletín, ¿de acuerdo? El mutuo, como dice ahí en la parte alta, no es más que outlet múltiple. Recuerda que decíamos que el outlet es la toma esa de telecomunicaciones. Imagínense, un outlet múltiple sería uno que tiene de repente unos 15 jacks. O sea, como para poner 15 patch cord, 15 cables hacia las PCs, ¿no? O sea, muy centralizado, ¿no? Como para una sala de reuniones, fíjese. Ok, justifica allí. Entonces, allí podría usar mutuo. El de la parte inferior dice CP, que es punto de consolidación. Debe imaginarse usted que es como si fuera un pequeño gabinetito donde llegan todos los cables desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el punto de consolidación, que no está muy lejos de 15 metros a los outlets. Allí están los outlets en este caso. No es un outlet múltiple, sino es una preconcentración hacia los outlets que existen en su debido lugar, pero han sido concentrados en el punto de consolidación. ¿Sabe para qué sirve esta última solución? Pues si yo sé que esos puntos, esos outlets van a ser movibles, esto es temporal, digamos, estamos haciendo aulas multimedia, luego se van a retirar, ok, solamente se van a retirar esas pequeñas porciones que van desde el punto de consolidación hacia los outlets, esos cables sólidos. Con una bobina o dos bobinas se rehace eso, pero no tengo que retirar de repente esos 40, 50, 60 metros que hay desde el punto de consolidación hacia el rack que está en el cuarto de telecomunicaciones. Cuando yo sé que tengo una oficina abierta, cuyas características son alta densidad de puntos y carácter temporal, o sea que van a ser movibles, entonces me conviene poner el llamado punto de consolidación. Otro ejemplo es una serie de ventanillas, ¿no? Una docena de ventanillas, por ejemplo, de una institución. Esa docena de ventanillas vienen cableadas desde un punto de consolidación en la pared, o sea, hacia cada ventanilla. Cada ventanilla tiene su outlet. Pueden aumentar, disminuir, retirar las ventanillas, cambiar la distribución. El punto de consolidación está esperando ahí en la pared. El cableado de punto de conciliación, recuerde que viene desde un closet distante, ya no hay que ir a reemplazar o retirar ese cable. Recuerde que si usted saca un cable de cobre, ese no debe ser reutilizado. Así que el punto de conciliación en ese sentido es importante. Si yo hubiera hecho una solución convencional, o sea, cableado directo a los outlets, y quiero hacer una remodelación, tengo que sacar todo el cable hasta el rack y poner nuevo cable. Entonces ya ve que es importante el punto de conciliación cuando es carácter temporal. Bien, ahí están las dos opciones, las hemos utilizado habitualmente. No significa esto que su proyecto todo va a ser usando punto de consolidación o todo va a ser usando mutuo, ¿no? Sino en algunos lugares probablemente. Aunque ciertamente en el año 97 en el banco de materiales que está en Girón Cusco, por ejemplo, todos los pisos fueron con puntos de consolidación. Porque todas las oficinas internas fueron hechas con drywall para poder ser removidas cada cierto tiempo. Bien. Cuando hablamos de las canalizaciones, nos estamos acercando a nuestro plano, Cuando hablamos de las canalizaciones, bien, bueno, es que las canaletas se conocen mucho en nuestro medio. Entonces, fíjense que ahí hay letras y números que hablan de muchos accesorios. Pero los más importantes son el accesorio de subida o bajada, también le llaman pues el ángulo plano, que nosotros lo vemos como letra L allí a la derecha. Es un accesorio muy conocido. Otro conocido es la H, que es el ángulo interno. Otros le llaman esquinero. Bien. Otro accesorio muy conocido es el ángulo externo, que es letra D. Bien. O esquinero externo, si se quiere. Por eso yo no acostumbro llamarle esquinero. Y otro muy importante es las uniones entre las canaletas. Nos permite alinear las canaletas. Recuerde que cuando personal va fijando canaleta a unos milímetros arriba, unos abajo entre ellas, estas uniones sirven mucho. Además que no permiten que se vea el cable, ¿no? Que eso es algo importante en cableado. Otro es lo que se ve en la letra A. La letra A es la tapa final. Sumamente importante por el acabado, ¿no? Cuando terminamos una canaleta por ahí a media pared o donde hay un punto a la mitad de la pared, ponemos una tapa final. Por eso es sumamente importante que si tenemos una toma cerca a una esquina, mejor la canaleta la estiramos hasta la esquina, ¿no? Pero si no está muy cerca de la esquina, entonces le ponemos una tapita final ahí
tras la toma. Bien, solamente quería mostrar esto de las canaletas, porque el ejemplo que voy a hacer será con canaletas. Antes hay otras canalizaciones, ¿no? Estas son las que nosotros habíamos mencionado como las bandejas, ¿no? Hay tipo escalerilla perforadas, ¿cierto? Y estas pueden ser utilizadas techo técnico, piso técnico. Bien. Bien, aquí tenemos nuestro planito. Este es un planito que uso mucho yo en los cursos. Digamos, es el primer planito que utilizo. Es muy práctico. Pero para nosotros va a ser algo muy simple. Vamos a ver que ya hay una zona designada como TC, que es el cuarto de telecomunicaciones. Está ahí en la parte central. Como se dijo antes, para ubicar el cuarto de telecomunicaciones, aparte de los temas de infraestructura, tiene que ver el tema de densidad de puntos, pero por ahí yo manifesté la equidistancia a esos puntos, ¿no? Me parece que ese TC, como está ahí, tiene puntos para la izquierda, puntos para la derecha y puntos ahí arriba. Está muy bien ubicado. Como esa es una oficina donde está el TC, pues puede coexistir con oficinas. Se trata de un gabinete solamente. Un gabinete de pared. Bien, entonces desde ese gabinete de pared se puede llegar con canaletas. Ya pues, se pueden ir imaginando ustedes. Si vamos con canaleta, podemos ir hacia abajo, desde la zona donde está el rack, con canaleta, hacia donde está, creo, se llama el punto número 1. Y de ahí ir hacia la derecha a alimentar todos los demás puntos. También ir hacia la izquierda a alimentar los demás puntos. Si usamos canaleta, ya sabe usted que nos vamos pegado a la pared. Pegado a la pared a unos 30 o 40 centímetros de altura, nuestra canaleta va pegada. Un pequeño tramo de canaleta también va hacia arriba para que luego comparta hacia los puntos que están en la parte superior. Creo que son 8, 9, 10, 11. El tema es que va a haber unas porciones donde de repente se va a tener que hacer un empotrado para llegar a los puntos o de repente simplemente una canaleta de piso, que no es muy recomendable porque he visto muchas desprendidas del piso. Pero, en fin, canaletas. La forma más rápida de solucionar esto es canaletas. Así sea de piso o sea de pared, nuestras canaletas tendrían aproximadamente esta distribución. La idea es llegar a todos los puntos. Yo podría utilizar dos tamaños de canaleta, pero cuando yo tengo proyectos grandes, tengo que salir con canaleta grande y luego puedo derivar con canaletas pequeñas. Esto de ninguna manera se llama proyecto grande. Si yo tengo tres tramos de canaleta aquí, uno que va hacia la derecha, otro a la izquierda y otro hacia arriba, me parece que el que va hacia la derecha, donde están los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, son 7 puntos que son doble cable, o sea, 14 cables. Pongo una canaleta que soporte 14 cables y esa misma canaleta, que la estoy dibujando de color naranja, es para todo el proyecto. Entonces, si soportó 14 cables, puede soportar 6 cables que van hacia la izquierda, puede soportar 8 cables que van para arriba, ¿se da cuenta? Para decidir el tamaño de la canaleta, solo nos falta tener en cuenta una cosa más, que hacia la derecha esos 14 cables se pueden extender a de repente 18 cables, criterio suyo para alimentar puntos más adelante. Hacia la izquierda, por ejemplo, donde está el último punto de la izquierda, hay lugar como poner esos 3 puntos más. Bueno, pero como nuestra canaleta ya soporta 18, entonces tranquilamente va a soportar para la izquierda y para arriba. Entonces ya usé el criterio de cotizar, o mejor dicho, dimensionar mi canaleta como para 18 cables. Eso es con proyección y de ahí determino el tamaño de la canaleta. Bien. ¿Qué sucederá en el gabinete? Bueno, yo le he puesto parantes ahí a la derecha, coordenadores verticales a los costados, pero lo que me interesa es lo que sucede en el centro. ¿Y en el centro qué tengo? Tengo, a ver si reconocen esos componentes, el primero de arriba viene a ser un ordenador de cable. El que tiene los puntitos rojos viene a ser un patch panel de 24 puertos que ocupa una UR, ¿no? Luego de ese patch panel tenemos otro ordenador de cable y luego en la parte inferior otro patch panel de 24. Ahora la pregunta es, ¿por qué decidí poner dos patch panel de 24? Porque tengo, según el plano, como han visto ustedes, unos 13 puntos dobles. 13 puntos dobles. Es conveniencia mía que de esos puntos, cada outlet tiene dos cables,
un cable del outlet 1, por ejemplo, va aquí en el punto 1, el de la izquierda del primer patch panel, y el otro cable del punto 1 va en el patch panel inferior, punto 1. Cuando nos vamos al segundo punto, tiene dos cables. El primer cable de ese punto está acá en el 2, porque estamos hablando del outlet 2, ¿no? Y el segundo cable de ese outlet 2 está aquí, abajo. O sea, como que, recuerdan que decíamos que si tenemos telefonía IP, un punto se utiliza y el otro es reserva. Entonces, en otras palabras, todas las reservas las estoy poniendo en el patch panel de abajo. Mi patch panel es de 24 y solamente voy a usar 13, lo que quiere decir que voy a tener una oncena de jacks disponibles en cada patch panel. Hay gente que acostumbra a poner un patch panel descargado donde los jacks se los montan, entonces allí tendríamos a utilizar, digamos, 13 arriba, 13 abajo y un par de jacks libres, porque, señores, la proyección siempre debe estar presente en cualquier parte del sistema de cableado estructurado, así como hablamos en la sección útil de los ductos, también en patch panels y otras partes. Entonces, ¿era necesario dos patch panels? Sí, ¿de acuerdo? Hay gente que pone los dos cables de un outlet en los primeros dos puntos de un patch panel, otros dos cables del otro outlet en los otros dos puntos. La norma no le indica de una o de otra manera. Lo que hacemos es lo que más o menos venimos trabajando durante años, se ha convenido utilizar de esa manera. O sea, muchos proveedores, muchos implementadores hacen estas separaciones de algunos jacks de outlet arriba y los de reserva abajo. Y esto viene desde tiempos del siglo pasado. La telefonía digital se ponía separado a datos. Entonces, datos, sus patch panels arriba y voz, sus patch panels abajo. Y eso se sigue conservando aún así. Hoy tengamos integrado dato y voz. Lo pondríamos arriba y reserva abajo. Bien, entonces lo de los patch panels está claro. 13 cables arriba y los 13 reservas abajo. Ok. Lo de los ordenadores, normalmente se le pone así, un ordenador por cada componente y o equipo. Los ordenadores son vitales. Y estos ordenadores son de 2 UR, por si acaso, no son de 1 UR, porque los patch core ahora necesitan más espacio, ¿no? Siendo así, señores, todo lo visto, bueno, este es el encabezado, yo le llamaré presupuesto de este año para Initel. Ahí decimos, instalación del sistema de cableado estructurado en el local tal, 13 puntos dobles, está claro. Siempre definimos el alcance. Esta es la versión 1 del presupuesto. Este es el encabezado, ¿de acuerdo? Que viene a continuación sería la parte 2. Ahí está el detalle del suministro. Entonces, fíjese, yo decidí trabajar con AMP. Cable UTP, categoría A, en este caso 6A. Precio unitario, $160 la bobina. Y se considera 3 bobinas. Ya sabe, debimos haber metrado, ¿no es cierto? Eso nos da 3 bobinas. Luego, cajas de paso entre el... recuerda que había canaletas y de ahí teníamos que bajar de repente canaleta de piso hacia las tomas que estaban en el medio del lugar. Bueno, allí podemos poner unas cajitas chiquitas. Estas son, mire, 20 por 20. Bien, se ha considerado unas 4. Canaletas plásticas, acá se consideró 40 por 25, en algún lugar de repente más chiquito, 32 por 12, pero acá las importantes son las de 40 por 25, unas 14 canaletas, lo que hace unos 28 metros de canaleta, ¿no? Porque las canaletas son de 2 metros. Luego ve usted un gabinete metálico de 10 UR, o sea, un gabinete de pared pequeño, ¿no? 10 UR. Porque si usted recuerda el dibujo anterior de los patch panel y los ordenadores, ellos apenas ocupaban 6 URs más un switch por ahí arriba. Y bueno, para energización, ¿no? Un power strip. Bueno, entonces llega a 10 URs. Va bien este dimensionamiento. Patch panel de 24 puertos, un par, dice ahí, sale 74. Ordenadores de 2 UR son 2. Patch core, las cajas de pared, también está la parte de los outlets. Cajas de pared, ¿cuántas habrán? Bueno, si había 13 puntos, 13 cajas. Sus faceplates, pero los jacks eran 26, el doble allí. Bueno, sumamos ello y nos sale unos $2.000, $2.100. Bien, yo he querido mostrar un poquito más el día de hoy y quiero mostrar también y qué será de los costos de los servicios. Esto es sumamente importante, así que
Por ahí ustedes le sacan una foto y pueden ver lo que hacemos en la calle, ¿no? O sea, cómo cotizamos, cuánto nos sale, pero ¿por qué? Incluimos trabajos preliminares, gestión y movilización. Por ejemplo, el tema de la movilización de personal. Bien, cantidad 4. Sí, es que estos 13 puntos se hacen en 4 días. Planificación, eso es ingeniería en 2 días. Levantamiento de información de ingeniería, 1 día. La instalación en sí son 44 metros lineales. Obsérvese bien, por favor, cuando yo menciono 44 dice cantidad y al lado izquierdo dice unidad, metros lineales. Entonces, en total 44 metros lineales sale ese monto. Hasta las cajitas adosadas se cotizan instalación, $50 cada uno. Y ahí está hablando 4 cajitas. Está hablando de cajitas de paso, ¿no? En canalizaciones, dice ahí, ¿no? Entonces la cajita de paso. Algo así como 4x4x2. Lo que antes habíamos citado, como 20x20x10 debería estar aquí. Cableado de comunicaciones son los cables de par trenzado que decíamos son 13 puntos, 26 cables. Nos sale $340, mano de obra de cableado. Instalación de gabinete, $42, montar el gabinete pared. Con los insumos, o sea, lo que se requiera para montar. A veces hay que hacer pasante, muchas veces hay que hacer pasante. Instalación de ordenadores horizontales, bueno, los ordenadores, los patch panels se montan en el rack. Una cosa es conectarlos y otra cosa es montarlos. Este es el montaje. Estamos poniendo los patch panels en el rack. Conexiones y accesorios de cableado de comunicaciones. Bueno, ahora sí vienen las conectorizaciones, acondicionamiento de cable e instalación con acondicionamiento de patch core. Ya esto es como para dejarlo acabado en el gabinete. Nos sale unos $100. Certificación y pruebas, básicamente emitimos reportes de certificación con el FLUC para categoría 6 o 6A, ¿no? $2.50, un aproximado de su costo, pero son 26 tendidos, ¿no? Ahí van unos $65 sumados. Se hace siempre un informe técnico, ya sabe usted, y luego un plano que tiene ubicación y ruta de los cables y la numeración de los puntos, ¿no? Entonces, los planos que vimos anteriormente solamente era un diagramado, no tenía todavía ni marco ni rótulo, ¿no es cierto? Pero le ponemos marco, rótulo a ese plano y ya lo podemos entregar como tal. Claro, si nos lo dan acá en CAT, podemos entregarlo en CAT firmado, ¿no? Bien, la elaboración de planos, $50. En realidad no estamos elaborando el arquitectónico, nos dan el arquitectónico y nosotros le hacemos el trazado. Esa es la idea. Misceláneos, rotulaciones. No se olvide, si no rotulamos, no cumplimos con una norma que es una norma que citamos en una de las primeras láminas, la 606. Muy bien. Finalmente, señores, sumamos. En suministros nos salió $2.000, en servicios 1.300, así que con $3.400 vamos y resolvemos esto. Ojo a estas partes. En el curso de diseño en Initel nosotros hablamos de las restricciones y otros para evitarnos problemas. Los tiempos de entrega, fíjese, busque tiempo de entrega allí, 4 días, pero nuestra oferta está ahí por 10 días. En el sector privado trabajamos al 50% de adelanto y esperamos una conformidad a lo que nos dicen las letras chiquitas, ¿no? Firmamos esto y allí terminamos nuestro proyecto. Esto, señores, es con el tiempo medido que yo quería mostrarles. La cosa es que nosotros resolvemos esto en un par de horas y así es como debemos nosotros afrontar nuestros proyectos. Tenemos que cotizar 2, 3 cosas al día. Bueno, saliendo de esta época de cuarentena. Bien, señores, ahora a disposición para efectos de preguntas. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la ronda de preguntas. Pero antes, les recordamos que el curso relacionado a esta videoconferencia es Diseño de Sistemas de Cableo Estructurado, cuyo inicio es domingo 30 de agosto. Las clases son en línea por Microsoft Teams. Consultas a ayala@inictel-mediouni.edu.pe o a informes@inictel-mediouni.edu.pe o directamente en el Facebook Capacita Initel Uni. Muy bien, ingeniero, la primera pregunta es:
Si voy a tener fibra entre dos gabinetes que están en el centro de datos y están a una distancia de 2 metros, ¿qué es recomendable? Bien, no solo se trata de saber si se usa fibra o no, sino cuáles son las prestaciones que quiere tener. Ahora, normalmente podemos trabajar nosotros en el orden de 10 gigas y obtener mayor, inclusive capacidad de transmisión poniendo más fibras con las OM. En todo caso, allí para 2 metros, la OM3 y la OM4 son las fibras apropiadas. Otros criterios a tener en cuenta, trato de ser un poquito corto, pero otro criterio a tener en cuenta es si quiere trabajar usted con conectores MPO para simplificar las cosas también, ¿no? Siguiente. Muy bien, otra pregunta. ¿Qué recomienda el cableado de red por canaletas superficiales o por piso técnico? Es una buena pregunta. Ojalá que pudiéramos en cada proyecto nosotros escoger, ¿no? Si se trata de diseño, sí, sabe cuál escoge usted, el piso técnico. Ya, bueno, ya sabe usted que entre tener piso técnico o no, también es tema de costos, ¿no? ¿Por qué piso técnico? Por la proyección a futuro, por el mantenimiento, por recableado, porque puede usted servirse luego del cobre, poner otra fibra, o poner otro cobre más, o poner coaxial, que todavía ha sido considerado, para poner otros sistemas adicionales. Por ejemplo, usted tuvo cable estructurado, data, voz, y ahora quiere también cámaras IP por ahí, también lo lleva por allí. Entonces, por proyección, por futuro, mantenimiento y otros, si puede escoger las escalerías, las bandejas, piso técnico. Siguiente. Otra pregunta. Para un buen cableado estructurado, ¿qué marca de patch panel es buena para los proyectos? Bueno, esas son unas preguntas que quisiera que me den $1 por cada pregunta. El tema de las marcas. En mi experiencia, señores, resulta que las mejores marcas son las más caras. Fíjese, antes había MobTap, ahora es Molex, es muy cara, pero el mercado no es Perú. ¿Cuáles han venido a Perú con buenas prestaciones? Simon. Digamos que las prestaciones que yo considero prestaciones medias son Panduit y AMP. Y prestaciones un poco más bajas, lo dejamos como todas las demás, porque la verdad para no decir esto no es tan bueno, alguna otra marca, ¿no? Pero son como 5 conocidas que van ahí más bajas. Otra pregunta. Consulta. Sí. ¿Es recomendable que una canaleta comparta el cableado UTP y el cable eléctrico? Su pregunta es muy puntual. Si lo hubiera preguntado de otra manera, si es que se puede o no se puede, yo hubiera dado aviso de solución o en qué caso sí se puede. Pero si dice es recomendable, pues ya me dio como única respuesta no, no es recomendable. Si quisiera saber usted si es que se puede hacer o no, con qué condiciones, es otra cosa. Pero en cuanto a recomendable, no, no va con el eléctrico, no se recomienda. ¿Otra consulta? Siempre he tenido la duda con respecto al orden de los componentes dentro del bastidor o del rack. Me explico. Hay bastidores que empiezan con el patch panel y después el switch, luego se repite en los otros. Agrupan todos los patch panel abajo y colocan arriba los switch, los PDU al final del rack y en otros lo colocan arriba. ¿Cuál sería la mejor forma o la mejor estrategia? Esa es una buena pregunta. Y si usted ha tenido esa duda siempre, le digo yo, cada proyecto nosotros aclaramos nuestra duda con lo que se presta mejor a la solución. Mire, la norma no especifica ubicación de componentes pasivos, componentes activos y la alimentación, que es lo que usted está manifestando. La norma no hace siquiera recomendación. Pero seguimos mucho nosotros lo que hemos visto en alguna oportunidad. Mire, muchos implementadores siguen lo siguiente. Por tema de convección de calor, equipamiento en la parte inferior. ¿De acuerdo?
Me estoy refiriendo a todo lo que genere calor hacia, ¿cómo se llama esto? A nuestras conexiones, hay que tratar de evitarlo. Si pudiéramos mudarlo a otro gabinete, lo que es equipos, mejor. Entonces nos quedamos solamente con PDU. Entonces, y ahora en cuanto a patch panel y switch, nos quedamos con lo siguiente. Fíjese, grafique mentalmente su gabinete. En la parte de arriba, por el cuidado, fibra. Si es que tiene fibra, ¿ok? Fibra en la parte superior. En la parte media, dejando un espacio, lo que es equipos switch, que no son los de alimentación que yo he dicho hace un rato, como decía Golora, que también los switch. Y en la parte más baja, lo que es patch panels, ¿bien? Ahora, yo pongo fibra, switch, patch panels, es una solución que usted ha manifestado por ahí, ¿no? La última solución que manifestó. Sin embargo, no quita que usted pueda poner sus combinaciones patch panel, switch. El problema es cuando usted quiere poner un nuevo patch panels o un nuevo switch y lo necesita allí dentro de esa configuración patch panel, switch, y ahí necesita aumentar. Se da cuenta que ahí viene el problema. Por eso es que muchas veces separamos switch aparte y patch panel aparte, aunque esto diga poner unos patch cord de repente un poquito más largos. No sé si así habrá quedado o se habrá entendido. Siguiente. La última pregunta, ingeniero. ¿Qué Sí. fibras debo utilizar en salas eléctricas con voltaje de 480 voltios? Todo en ciudad y mina. ¿Podría detallar, por favor? 480 Voltios. voltios. Bien, los 480 voltios en realidad no representan problema alguno para la fibra óptica. O sea, no tengo que preocuparme de qué fibra utilizar para los 480 voltios, que vaya junto a 480 voltios. La preocupación es el ambiente donde lo está utilizando. Cuando usted ya manifiesta mina, ya es otro el detalle. Nosotros tenemos en catálogos de distintas marcas, por ejemplo, Furukawa, cables especiales para trabajar en mina. Estamos hablando túnel, estamos hablando socavón, por ejemplo, temas de humedad, ¿no? La verdad es que las precauciones respecto a voltaje se dan cuando hay kilovoltios, pero precauciones para 480 voltios, así medio, no lo hay tanto. Pero sí la protección, le repito, por tema de humedad, por ejemplo, vibración, otras sustancias, y esto son cables especiales para mina. Recomendaría yo la consulta de cables para mina, pero especificando las características de túnel. Muchas gracias por su Adelante. presentación, ingeniero. Y le recordamos que el curso relacionado con esta videoconferencia es Diseño de Sistemas de Cableado Estructurado, inicio domingo 30 de agosto. Las clases son en línea por Microsoft Teams. Ingeniero, ¿algunas palabras de despedida? Sí, bueno, me gustaría tenerlos en clase y discutir estas cosas. Además, a mí se me encuentra a través del Initel para consultas como este tema de los cables de mina. Tenemos catálogos y se le puede hacer llegar y hacer recomendaciones. Como todo docente del Initel dispuesto para cualquier consulta que tengan por ahí en lo sucesivo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Ingeniero, ¿todo bien?